Desde hace 2 semanas venimos estudiando el amor en la ley de Dios, amén. El amor en la ley del Señor, y hemos visto que ciertamente los mandamientos de Dios son bendición y hay vida en cada uno de esos mandamientos. Muchos dicen Dios nos dejó una lista de cosas y reglas porque Dios nos quería quitar la diversión. De ninguna manera. Dios más bien quería que seamos felices. Dios quería que seamos gozosos, y por lo tanto Dios nos dejó caminos de bendición. Y ciertamente eso es su ley. Su ley, ¿qué son? Sus leyes, sus mandamientos son caminos de bendición, que si yo los camino y yo los transito, realmente voy a disfrutar la vida que Dios ha preparado para mí. Y empezamos estudiando los mandamientos, y por 2 domingos estudiamos los 4 primeros, ¿no? El primer domingo vimos el mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, y aprendimos que cada mandamiento tiene un principio de vida. No es una lista de no, es un principio de vida y un principio de amor detrás de ese mandamiento. Y es así que el mandamiento número 1 nos enseña. ¿Qué principio nos enseñó? El principio de prioridad. Cuando Dios nos dice no tengas otros dioses delante de mí, quiere decir yo soy el primero en todas las áreas de tu vida. Yo debo ser el primero en cada aspecto de nuestras vidas. Y esto es muy práctico y lo hablamos en suficiencia. El mandamiento número 2 hablamos. ¿Cuál era el mandamiento número 2? Dice: no te harás imagen de ningún ídolo, de ningún Dios extraño. Dios los estaba liberando de la esclavitud. Dios los había llevado por una liberación gloriosa. Y Dios no quería que, siendo libres de la esclavitud en Egipto, ellos vuelvan a ser esclavos. Y por lo tanto Dios les dijo: no te contamines con las cosas que vas a ver en la tierra donde vas, porque la tierra prometida está llena de enemigos que quieren seducirte. Y por lo tanto el principio que aprendemos a través de ese mandamiento es el principio de pureza. Amén. Luego vimos el mandamiento número 3: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hoy en día, dijimos, la sociedad ha cogido el nombre de Dios a menos y decimos Dios por todo y nada. Tenemos frases incluso en nuestro argot popular que muchas veces utilizan el nombre de Dios, Cristo, Jesús, y lo menosprecian, cuando Dios nos dice que ese nombre es sobre todo nombre, y que ese nombre es nuestra esperanza, ese nombre es nuestro refugio, y que ese nombre tiene la vida y expresa el carácter de Dios. Entonces el principio que aprendimos, ¿cuál fue? El principio de humildad, porque yo entiendo que ese nombre está sobre todo nombre. Y terminamos la semana anterior con el mandamiento 4, que es el principio del descanso, el principio del reposo. Todos valoramos la ley de Dios. Yo creo que si alguno de ustedes voy y le digo: hermano, ¿qué tal si hoy se va a robar? ¿O qué tal si hoy adultera? ¿O qué tal si hoy menosprecia el nombre de Dios? Todos se van a asombrar. No, ¿cómo voy a hacer eso? Pero hay un mandamiento de los 10 que muchas veces pensamos que no aplica a nuestro tiempo hoy. Acuérdate del día de reposo. Y hablamos que Dios nos dio este mandamiento como una señal de que cuando descansamos y paramos un día, cualquiera sea este día, no estamos siendo dogmáticos: tiene que ser tal día. No. El día que cada uno determine según su trabajo y sus actividades. Pero el día que yo determino, ese día debo parar, y ese día honra a Dios, porque le estoy diciendo: Señor, tú puedes proveer para mí en 6 días más de lo que yo pudiera hacer en 7 días. Amén. Y por eso separamos un tiempo para descansar. ¿Y qué decimos que es el reposo? Es tomar aliento. Porque en 6 días, dice el mandamiento, en 6 días Dios trabajó y en el 7º día descansó. Si Dios en los 6 días sopló aliento para crear todas las cosas, en el 7º día, ¿qué hizo Dios? Tomó aliento de regreso. Amén. Y eso es el reposo. El reposo es tomar aliento de regreso para que podamos llevar a cabo lo que Dios nos ha hecho. Muchos han cortado su vida por causa del no descansar. Y hoy vamos a continuar rápidamente con los 2 mandamientos a continuación, que son el mandamiento 5 y el mandamiento 6. Amén. El amor en la ley de Dios es el título de este mensaje, y hoy vamos a ver el mandamiento 5, que es el principio de honra. Vamos a ver 2 principios: en el mandamiento 5 el principio de honra, y en el mandamiento 6 el principio del amor. Amén. Vamos a ir a Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, y vamos a ver la palabra del Señor. Amén.
dice Éxodo 20, versículo 12, el quinto mandamiento que estamos estudiando. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados. Diga conmigo, prolongados, en la tierra que el Señor tu Dios te da. En la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuál es el principio detrás de este mandamiento? Es el principio de honra. Ahora, ¿por qué Dios pondría en su lista de 10 cosas principales? Dios tiene 10 cosas importantes que decirnos. ¿Por qué Dios pone este principio dentro de su lista de 10 cosas principales? ¿Por qué pone la honra en esta lista? Si yo tengo solo 10 cosas importantes que decir, tengo que pensar bien lo que voy a decir. Entonces, ¿por qué razón Dios se le ocurre poner la honra dentro de estos 10 principios? Y vamos a verlo. ¿Por qué Dios nos está diciendo? Más aún, Dios sabía que la humanidad había caído. Dios sabía que el hombre y la mujer fallaron. No sé qué está sonando. ¿Será esto de aquí? Ok, perdón. Dios sabía que el hombre y la mujer habían fallado, y por lo tanto Dios sabía que todos nosotros íbamos a nacer en familias caídas, que nuestros padres iban a ser imperfectos, que nuestros padres iban a cometer errores. ¿Por qué Dios nos dice? No sé qué está pasando. ¿Por qué Dios nos dice que honremos a nuestros padres? Dios está queriendo que vivamos este principio. ¿Por qué razón? Porque la honra tiene que ser algo que se aprende cuando somos pequeños. Porque durante la vida, cuando vamos creciendo, vamos a tener diferentes autoridades en nuestras vidas, que si no aprendemos a honrar padre y madre, mucho menos aprenderemos a honrar las demás autoridades que vengan en nuestras vidas. Para Dios es muy importante la honra. Entonces vamos a ver rápidamente 3 principios, 3 puntos importantes respecto a la honra que vemos en la palabra del Señor. El primero es: la honra prepara el corazón para la fe. La honra prepara el corazón para la fe. Vamos ahí mismo en el versículo 12 de Éxodo 20, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Vamos a ir también, los mismos 10 mandamientos, los mismos 10 se repiten en Deuteronomio 5. Veamos qué dice Deuteronomio 5 al respecto de este mandamiento. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Veamos qué dice Deuteronomio 5. Verso 16: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Entonces, ¿qué está pasando con Israel? Ellos están saliendo de la esclavitud. Ellos han salido de haber estado 430 años en Egipto esclavos. Ellos están ahora avanzando hacia la tierra prometida. La mayoría de personas que salieron, déjenme decirle, la mayoría de personas que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida. Es más, apenas habían salido, Dios ya estaba listo para llevarlos a la tierra prometida, pero enseguida ellos no creyeron. Murmuraron en su corazón. Moisés envió espías y solamente 10 de los 12 trajeron un mal reporte y solamente 2 trajeron un buen reporte. Voy a coger el otro micrófono ya. Amén. 2 trajeron un buen reporte y 10 trajeron un mal reporte. Cuando Dios vio la incredulidad de sus corazones, dijo: ok, ningún mayor de 20 años va a entrar a la tierra. Solamente Josué y Caleb. El resto, todos van a quedar postrados en el desierto. Y de repente vemos cómo toda esa generación comienza a morir por plagas, comienzan a quedar postrados, y los menores de 20 años fueron los que pudieron entrar a la tierra. ¿Saben por qué no entraron ellos a la tierra prometida, los mayores? Porque ellos no aprendieron el principio de honra. Porque ellos no honraron al Señor, no honraron la palabra del Señor. Miren lo que dice Salmo 78, versículo 8. Miren lo que dice la palabra: y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón.
Estamos allí, dice, generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón. ¿Por qué? Porque no supieron honrar al Señor y por lo tanto la honra no preparó el camino de ellos. Como no honraron, su corazón no estaba preparado para la fe. No pudieron creer. Veamos Hebreos 3:19, dice la palabra del Señor. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Dónde está el principio de honra aquí? Que ellos, como no honraron al Señor y la palabra, no pudieron creer. Diga conmigo, honra produce fe. La honra prepara mi corazón para creer. ¿Por qué muchas veces se nos hace difícil creer a lo que Dios ha dicho? O creer a las personas que quizás Dios utiliza. ¿Por qué razón? Porque no hemos aprendido el principio de la honra. Y eso fue lo que pasó incluso con Jesús. Vamos a Marcos capítulo 6 y vemos aquí cómo Jesús en su pueblo, en su ciudad, en el lugar donde había crecido, no fue honrado. ¿Y qué pasa con Jesús? Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice, Él se marchó de allí y llegó a su pueblo y sus discípulos le siguieron. ¿A dónde llegó Jesús? Llegó a su pueblo. Ok, versículo 2. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban. Ahora, póngale atención a esta palabra, se asombraban, porque no es un buen asombro. Este es un asombro, más adelante voy a dar la definición. Es un asombro negativo, es un asombro de rechazo. Es decir, ellos vieron que Jesús llegó a su tierra, a la ciudad donde él había crecido, y comenzó Jesús entonces a hacer las señales. Pero ¿qué pasó con ellos? Comenzaron a rechazarlo, no le honraron. Diciendo, miren lo que dice, miren lo que se decían ellos. ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? Versículo 3, miren cómo deshonran a Jesús. ¿No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Es decir, en otras palabras, nosotros no le hemos visto a él crecer con nosotros, conocemos a su familia. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban. Póngale atención también a esta palabra. Se escandalizaban a causa de él. Y ahí es donde Jesús dice esta frase que es conocida. Versículo 4, y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino, ¿dónde están los profetas sin honra? En su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. ¿Por qué razón? Hay un dicho que dice, la familiaridad engendra desprecio. Es decir, mientras más nos hacemos amigos, o mientras más nos hacemos familiar a alguien, si no nos cuidamos, caemos en la deshonra. Y como en la familia todos crecen juntos, como en la familia todos nos conocemos y conocemos nuestras debilidades unos y otros, entonces, cuán difícil se nos hace honrar. Cuán difícil se nos hace honrar. ¿Qué es lo que dijeron estas personas de Jesús? Nosotros conocemos a este individuo. Y por eso Jesús dice, las personas no honran a las personas que deberían honrar si esas personas están en su propia familia. Por eso que el mandamiento que Dios nos dejó en Éxodo 20 es, honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, para que te vaya bien en el resto de la vida, la honra empieza en la casa. ¿Ven? Hemos escuchado, no vamos a ir a la cita, pero hemos escuchado el caso del centurión romano. El centurión romano vino a Jesús diciéndole que sanara a su criado. Jesús le dijo, ¿puedo ir a tu casa? Jesús le dijo, yo puedo ir a tu casa a sanar tu criado. ¿Pero qué le contestó el centurión? No, tú no necesitas venir a mi casa, maestro, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y también tengo autoridades sobre mí y tengo siervos para los cuales yo soy autoridad. Es decir, yo tengo autoridad sobre mí y también tengo gente para la cual yo soy autoridad. Y Jesús le dijo, wow. El centurión dijo, solamente da la palabra. ¿Qué fue lo que hizo el centurión? El centurión honró a Jesús. El centurión le dio un lugar de honra a Jesús. Le está diciendo, tú eres alguien que tiene autoridad.
solamente di la palabra y mi siervo, yo creo, va a ser sano. Jesús dijo, no he encontrado fe tan grande en Israel. Él era un romano y la pregunta es, ¿por qué él entendía tan bien la fe? ¿Por qué este centurión romano tenía la fe para creer que Jesús podía sanar a su siervo? Porque él aprendió a honrar. El primer punto del que estamos hablando es la honra produce fe. ¿Por qué muchas veces se nos hace difícil creer? Porque no hemos aprendido a honrar. Si yo honro, voy a ver la mano del Señor. Mira lo que dice Salmo 106, 43. Muchas veces los libró, hablando del Señor que libró a su pueblo. Ellos, sin embargo, fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad. Déjeme decirle algo. La generación actual es la generación más incrédula de todos los tiempos. ¿Sabe usted eso? Hoy en día Dios, para las generaciones que están creciendo sin Cristo, Dios es una fábula, Dios es un mito. ¿Sabe por qué? Porque es una generación que no ha honrado. Y como no han honrado, entonces su corazón no está preparado. Segundo punto al respecto de esto. Primero dijimos, la honra produce fe. Segundo, la honra produce bendiciones. Efesios 6, vamos a leer, el apóstol Pablo cita este mandamiento en Efesios 6. Vamos a ir a Efesios 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hijos, ¿cuántos hijos? ¿Quiénes son hijos aquí? Amén. Hijos, obedeced, pongan la atención ahí, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice ahí entre paréntesis? Que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, muchas veces cuando decimos este mandamiento, el mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Ojo, estamos citando incompleto la promesa. Y vamos a leerlo. El apóstol Pablo aquí nos dice, y él está citando Deuteronomio, versículo 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es la promesa? Te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra. Amén. Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque ¿quién quiere vivir una vida larga si le va mal? Nadie de nosotros. Si voy a vivir una vida larga es para que me vaya bien. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Honra a tu padre y a tu madre, porque cuando tú eres pequeño y aprendes a honrar, chicos, los jóvenes, los niños, atentos a esto. Si yo aprendo a honrar cuando soy pequeño, entonces voy a poder honrar cuando estoy grande. Y cualquier autoridad que Dios ponga sobre mi vida va a recibir honra de parte mía. Amén. ¿Estamos claros en esto? Por eso es importante. Obedecemos, dice dos cosas, dice el mandamiento citado por el apóstol Pablo. Hijos, obedeced a vuestros padres y honra. ¿Cuál es la diferencia? Obedecer y honrar. Cuando yo soy pequeño, cuando soy hijo, bajo el abrigo de mis padres, yo tengo que aprender a obedecer. ¿Quién paga las cuentas en una casa? ¿Verdad? El papá. Los padres pagan las cuentas. Por lo tanto, la función de los hijos que están debajo de esa cobertura, ¿cuál es? Obedecer. Pero cuando yo salgo, o cuando los hijos salen, ¿qué tienen que aprender a hacer? Ellos ahora van a honrar. El que obedece va a honrar después. Entonces es un proceso. Aprendemos estando en casa a obedecer, y cuando crecemos y cuando maduramos, honramos. Amén. Ahora, hay gente adulta que todavía no entiende el principio de la honra. Van de un trabajo a otro, por ejemplo. Hay gente que es muy inestable. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Nadie va a ser jefe sobre mí. Esa persona tiene un serio problema. Y es por eso que no les va bien. Somos inestables muchas veces y andamos de aquí para allá y no nos estabilizamos. No nos estabilizamos en un servicio, en un ministerio o en un trabajo. ¿Por qué razón? Porque no hemos aprendido el principio de la honra y el principio de la sujeción. Amén. Hijos de la misma familia, mismos padres, no sé si ustedes se han dado cuenta.
Hay hijos de una misma familia, los mismos padres, los mismos defectos tuvieron los padres, quizás en su formación, pero a uno le va bien y al otro le va mal. ¿Por qué razón? Porque el uno aprendió la honra, el otro no aprendió la honra. Y podemos ver la diferencia. El que honró y el que supo sujetarse, le va bien en todas las cosas que hace. Y el que no supo, entonces recibe fracaso, experimenta desgracias. Él nos dice en sus mandamientos que aprendamos a honrar, porque en el proceso vamos a tener que honrar a otras autoridades en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos dice, honra a tu papá y a tu mamá? ¿Por qué razón? Porque cuando yo crezca, voy a tener un jefe, voy a tener un pastor, voy a tener un líder espiritual, voy a tener gente sobre mí, el gobierno. Y si yo no he aprendido a desarrollar la honra en la casa, hijos, no vamos a poder honrar afuera a otras autoridades que Dios traiga sobre nuestra vida. Romanos capítulo 13, mire lo que dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Ven? Ahora, la palabra sométase es una palabra interesante. La palabra sométase, ustedes saben, en otras ocasiones hemos mencionado que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra someterse en el original griego realmente es un término militar. Someterse significa someterse al líder de la tropa, porque su vida depende, la vida de él, la vida de los demás depende de que siga las instrucciones claras que les da el líder de la tropa. Entonces, esa es la misma palabra que el apóstol Pablo está usando aquí. Someterse. Ahora, esto no es un sometimiento ciego, ¿verdad? Si la autoridad viene a decirnos que desobedezcamos a Dios, no podemos desobedecer a Dios, ¿no? O sea, en eso hay que estar claros. Pero en lo que requiere sujeción y honra. Amén. Vamos a Lucas 2 y vamos a ver el ejemplo de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Lucas capítulo 2, verso 52. Ese es el versículo que nos da luz sobre cómo era el crecimiento de Jesús cuando era un niño. Lucas 2:52 dice la palabra: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Tres cosas, vamos a decirlo. ¿Cómo crecía Jesús? Sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Este era Jesús. Amén. Jesús crecía de esa manera. Pero ¿dónde estaba la causa de esta bendición en la vida de Jesús? Leamos el versículo anterior, el 51, ahí mismo. Leamos el versículo 51. Hijos, pónganle atención a esto. Miren lo que dice: y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Cómo estaba Jesús? Sujeto a ellos. Y ahí sí viene el siguiente versículo: Jesús crecía en sabiduría, en gracia, en estatura. Amén. ¿Cómo vemos esa bendición en la vida de Jesús? Porque Jesús honraba y Jesús estaba sujeto. Ahora, hay consecuencias cuando no honramos y cuando no nos sujetamos. Así como hay bendiciones, hay consecuencias. Miren lo que dice Éxodo 21:15. Éxodo 21 dice, verso 15: el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos, habían cinco actos que requerían la pena capital, la muerte? Uno de ellos era justamente la deshonra a los padres. El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. En el mismo capítulo, más adelantito, el versículo 17 dice: el que maldiga o a su padre o a su madre, ciertamente morirá. La palabra es muy clara. Cuando yo no aprendo a honrar, entonces vienen consecuencias. Vamos a Proverbios 20:20. Miren lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas.
En el Nuevo Testamento hay dos listados que da la palabra de personas en las cuales el juicio de Dios se manifiesta. Dos listas de personas, esas listas de personas dice el juicio de Dios está sobre ellos. Vamos a ir a Romanos 1:28. Miren lo que dice Romanos 1:28. ¿Sobre quiénes está el juicio de Dios? Versículo 28, Romanos 1. Y como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Saltémonos al 30, veamos la lista, ahí empieza a dar la lista. Verso 30, estos hombres que están con una mente reprobada y sobre quienes el juicio de Dios está sobre ellos. Miren quiénes son: detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo. Diga conmigo junto: desobedientes a los padres. ¿Sobre quiénes está el juicio de Dios? Desobedientes a los padres. Segunda de Timoteo 3:2, otro listado que da el apóstol Pablo sobre quiénes está el juicio de Dios. Segunda de Timoteo 3:2, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. ¿Qué más dice? Desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Nosotros somos el pueblo de la bendición. Por lo tanto, tenemos que aprender el principio de la honra. ¿Cuál es el momento ideal para aprender el principio de la honra? Cuando somos pequeños. Por eso, papás, mamás, sean diligentes en enseñar a sus hijos a honrar a las autoridades. Porque cuando ellos aprenden en casa, a la corta edad, aprenden a honrar, mañana, cuando ellos crezcan, se les va a hacer súper fácil poder honrar a toda autoridad que Dios ponga sobre sus vidas. Amén. Vamos a ir a Proverbios 30. Aquí hay algo que es muy importante que tomemos en cuenta. Proverbios capítulo 30. Hay dos versículos aquí que hablan sobre la honra a los padres. Pero esos dos versículos, el uno es el versículo 11 y el otro es el versículo 16. Perdón, versículo 17. Está el versículo 11 que habla de la honra a los padres y el versículo 17. En el medio hay unos versículos que muchas veces la gente que lee rápidamente no sabe cómo se conecta. Dios está hablando de la honra, pero como que se salta el tema a otro tema y luego continúa con la honra a los padres. Vamos a ver cuán bien conectados están cuando interpretamos a la luz de lo que Dios nos está diciendo allí. Miren lo que dice versículo 11, Proverbios 30:11. Hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre. ¿Ok? Y de repente veamos, versículo 12. Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Gente de ojos altivos, cuyos párpados se alzan en arrogancia. Gente cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela, verso 15, tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Hay tres cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá basta. ¿Cuáles son esas cosas? El Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta. Verso 17. Al ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Entonces, dése cuenta, el 11 habla de la honra a los padres y el 17 también, pero en medio está hablando de quién. Está dando las características de un grupo de gente que se cree pura, que se cree que altiva, sus párpados son arrogantes, gente cuyos dientes son espadas. La sanguijuela, menciona la sanguijuela. ¿Qué dice la sanguijuela? La sanguijuela es un animal, no me sé la clasificación exacta de la sanguijuela, pero es un animal que chupa y se la usa incluso para chupar la sangre. Dame, dame, y no se sacia. ¿Saben qué? Este pasaje de Proverbios 30 está hablando de la generación que no ha aprendido a honrar. Es la generación que no ha aprendido a honrar. Y miren, porque lo vemos hoy. ¿No se les hace familiar y parecido con la generación donde vivimos actualmente? Una generación que solo reclama derechos y privilegios.
La generación de los derechos y los privilegios. Exigimos. Y nos hemos vuelto contumaces, rebeldes, altivos, porque no aprendimos la honra. Entonces la altivez y la arrogancia es producto de un corazón que no ha aprendido a honrar. Por eso hoy en día se reclaman los derechos y todo el mundo reclama sus derechos. ¿Quién está reclamando por responsabilidades? Dennos más responsabilidades. Hoy en día solo se reclama derechos porque es una generación que no honra a los que Dios ha puesto como autoridades. Ese es el problema. Y tercer punto al respecto de esto. Primero dijimos, la honra produce fe o prepara el corazón para creer. Segundo, la honra produce bendiciones. Tercero, la honra produce destino. La honra produce destino. ¿Qué dice el mandamiento? Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vayan bien. ¿En dónde? Diga conmigo, en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Dónde te va a ir bien? En la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí se refiere a la tierra que el Señor te da. Es decir, Dios tiene una tierra prometida para ti. Dios tiene una tierra prometida para todos y cada uno de nosotros. Y es el deseo de Dios que seamos bendecidos, que seamos prosperados, porque dice, el Señor tu Dios te está dando una tierra. El Señor tu Dios te está bendiciendo con una tierra. Algo importante que hay que aclarar es que la tierra prometida no es el cielo. Hay mucha gente que piensa que la tierra prometida es el cielo y eso es una mentira. La tierra prometida no es el cielo. ¿Por qué razón? Porque la tierra prometida tenía enemigos todavía. La tierra prometida, cuando Israel salió de Egipto, ellos tenían que ir y conquistar la tierra y la tierra tenía enemigos. En el cielo no hay enemigos. Sí, la tierra prometida es la vida victoriosa y vencedora aquí en la tierra, donde vamos a destruir a nuestros enemigos. Amén. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Todos aquellos que nos quieren robar o quitar de la posición de victoria que Cristo nos dio por su sacrificio en la cruz. Amén. Por lo tanto, entienda, la tierra prometida no es el cielo. La tierra prometida es esta vida vencedora. Amén. Esa es la tierra prometida. ¿Por qué razón? Porque el cielo no tiene enemigos. Y en la tierra prometida estaban los enemigos de Israel que necesitaban ser conquistados por el pueblo con la fuerza y el poder del Señor. Amén. Entonces eso es importante. Vamos a Mateo 15 para terminar esta primera parte, amén, del mandamiento número 5. Amén. Mateo 15. Entonces se acercaron, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Versículo 3. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios lo mío con que pudiera ser ayudado. En otras palabras, ¿qué es lo que decía la tradición que ellos mismos habían impuesto? Dice: mira, no necesitas honrar a tu padre y a tu madre. Yo no necesito honrar a mi padre y a mi madre. En lugar de eso, yo puedo, en lugar de ayudarte a ti en tu edad avanzada, voy a ponerlo como ofrenda a Dios. Esa era la excusa que ellos habían creado. Mira, ya no honres a tu padre y más bien eso dalo como una ofrenda a Dios. Y ni siquiera lo daban. Ni siquiera se lo daban a Dios. Verso 6. Ustedes han dicho: no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo... Este es el versículo clave. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Saben cuál es el principio aquí? La honra no es lo que dices. La honra es lo que haces y lo que haces en tu corazón.
La honra no es lo que decimos, porque dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Dónde nace la honra? Lo que hacemos en el corazón. Ahora, ¿qué pasa si tenemos padres malos? O padres que no fueron sabios en criar. ¿Qué pasa si tú dices, bueno, Pastor Diego, yo tengo, usted no conoce mi situación, mis padres fueron realmente malos? Y entendemos que muchas veces incluso en los hogares cristianos pueden haber situaciones abusivas que son más difíciles incluso de ser sanadas cuando vienen de hogares cristianos que en hogares inconversos. ¿Por qué razón digo que es un poco más difícil muchas veces en los hogares cristianos? Porque yo he escuchado a esas personas, yo escuché a mis padres hablar del Señor y quizás en otro momento hicieron cosas que me hirieron. Entonces eso como que es más difícil muchas veces en un contexto cristiano. Pero él habla de Dios y mira lo que hace en la casa, ¿verdad? ¿Cómo honras a gente o a personas que son inmorales? La solución es simple. La honra es una decisión. La honra no es un sentimiento. La honra es un paso que yo doy. Decido hacerlo. Y sea cual sea la situación en la que me haya tocado vivir, voy a honrarlos. Radica en entender que fuimos criados por humanos. ¿Quién creció criado por ángeles o seres que no pecaron? Todos nacimos en un hogar formado por dos personas que también necesitaban de un Salvador. Amén. Quizás en muchos hogares, quizás muchos de aquí digan, bueno, yo soy el primer cristiano de mi familia porque mis padres no eran cristianos. Gloria a Dios, tú tienes una mayor ventaja. Significa que si tú conociste al Señor, significa que tienes la gracia y tienes al Espíritu Santo para poder honrar y para poder bendecir a tus padres. Ellos quizás crecieron en un ambiente donde no tenían a Cristo. Ellos se crecieron en un ambiente donde quizás fueron maltratados por sus padres, pero nosotros tenemos la gracia del Señor y nosotros podemos hoy honrarlos y bendecirlos. Amén. Amén. Entonces, ya no se pregunte, ¿por qué Dios me puso en esta casa? ¿Por qué Dios me permitió vivir en esta familia? Dios permite que muchas veces pasemos por esas circunstancias. ¿Para qué? Para que nosotros, habiendo pasado por esas circunstancias, podamos ministrar a otras personas que iban a necesitar también de lo mismo que nosotros hemos recibido, de la gracia del Señor. Amén. El principio de la honra y las bendiciones. Resumiendo, la honra produce fe. La honra produce bendiciones y la honra produce destino. Amén. Mandamiento número 5. Al final vamos a orar por esto. Amén. Y yo doy gracias a Dios que estos dos mandamientos que estamos estudiando hoy están conectados. Están íntimamente conectados. Éxodo 20, versículo 13. Vamos a ver el mandamiento número 6. El principio del amor. Éxodo 20, versículo 13. Dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el mandamiento? No matarás. Mandamiento número 6. No matarás. Ahora, la traducción correcta de esto de aquí no es matar, ¿ya? La traducción correcta, y ustedes lo van a ver incluso en otras Biblias y en las Biblias de inglés, es no asesinarás, ¿ya? ¿Por qué hacemos esta aclaración? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque muchas veces podemos pensar, bueno, toda clase de matanza es mala. Hay una diferencia entre asesinar y matar. Asesinar significa tomar una vida cuando yo no tengo autoridad sobre esa vida. Pero hay ocasiones cuando, por ejemplo, los cuerpos policiales, los militares involucrados en una guerra, el sistema judicial en algunas naciones tiene que tomar una vida. Y eso es diferente a asesinar. ¿Me explico la diferencia? Una cosa es matar y otra cosa es asesinar, ¿ok? Y el mandamiento es más claramente leído, no asesinarás, ¿ok? Además entendamos, por ejemplo, hoy gozamos de alguna manera, gozamos de una tierra libre. ¿Por qué razón estamos en una tierra libre y no somos esclavos de una colonia? ¿Por qué razón? Porque hace cientos de años atrás
hubieron gente que luchó por la libertad de nuestra nación, ¿verdad? Los libertadores. ¿Y ellos qué tuvieron que hacer? Tuvieron que derramar sangre para conseguir la libertad de una nación. Y gracias a ellos hoy gozamos de cierta libertad. Entonces es importante entender bien el mandamiento. Dice, no asesinarás. No asesinarás. Entonces vamos a ver ahora. Muchos dirán, pero bueno, este mandamiento no tiene mucho sentido verlo aquí en una iglesia cristiana, ¿no? Porque no creo que nadie esté queriendo asesinar a alguien aquí. El punto no es que estamos preocupados por asesinar o porque alguien vaya a asesinar a alguien, sino porque hay un camino que se sigue hasta terminar en el asesinato. Entonces hoy vamos a ver cuál es ese camino que muchas veces podemos seguir y que puede terminar de esa manera, ¿ok? Entonces, anote el primer punto. El odio precede al asesinato. O el odio es antes. Cuando yo digo precede, es antes. Entonces, el odio viene antes del asesinato. Vamos a Génesis 37. Antes de asesinar, se llega a odiar. Génesis 37, versículo 4. Mire, y vieron sus hermanos, hablando de José, la historia de José, vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. ¿Qué pasaba con los hermanos de José? ¿Qué comenzaron a desarrollar en su corazón? Odio hacia José. En el mismo capítulo, más adelante, ahí mismo, el versículo 18 de Génesis 37, mire lo que dice. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron con él para matarlo. ¿Qué hicieron ellos primero? Odiaron. Y entonces tramaron un plan para matarlo. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan 3, versículo 15. Primera de Juan, el apóstol Juan, en su primera carta dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Cómo empieza el deseo de cometer un asesinato? O cometer un homicidio. Empieza con el odio, con el aborrecimiento. Y la palabra es muy clara al respecto de eso. Y esto es lo que pasó con los hermanos de José. Los hermanos de José lo odiaron en su corazón y tramaron contra él un plan para matarlo. Ahora, esto está clarísimo en la ley del Señor. Veamos Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, versículo 11. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo, miren la palabra, si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo se levanta contra él, lo hiere y éste muere, ¿se da cuenta? Lo odia, lo hiere y entonces ¿qué pasa con él? Muere. Y después él huye de estas ciudades, a una de estas ciudades. Entonces los ancianos de la ciudad enviarán a sacarlo de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. ¿Cómo empezó todo? Odio en el corazón y cometió el asesinato. Sabemos que él lo asesinó. ¿Por qué razón sabemos que eso fue un asesinato? Que eso fue un homicidio. ¿Por qué? Porque odiaba en su corazón. Lo odió, lo hirió y así murió. Vamos a Josué capítulo 20 también. Hemos leído en Deuteronomio 5 un caso de intención. Odió en el corazón y llevó a cabo el homicidio. Pero también habían casos que eran accidentes. Versículo 5, Josué 20, versículo 5. Y si el vengador de la sangre lo persigue, ellos no entregarán al homicida en su mano, porque, léalo conmigo, porque hirió a su prójimo sin premeditación y sin odiarlo de antemano. Aquí están hablando de un caso que es absuelto el hombre. ¿Por qué se lo absuelve? Porque no odiaba y no hubo premeditación. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Cómo yo puedo saber si alguien había asesinado? Era determinando si lo odiaba en el corazón. Porque el odio conduce al asesinato. Segundo punto. Ahora, les dije que vamos a ver el camino, ¿no? Termina en asesinato, pero antes del asesinato está el odio.
Ahora, ¿qué precede al odio? ¿Qué es antes del odio? La ira. Anótelo. La ira precede al odio. El enojo. La ira o el enojo es antes del odio. Antes de odiar a alguien, primero te vas a enojar. El primer asesinato en la Biblia fue por causa de la ira. Estamos hablando de Caín y Abel. Vamos a Génesis 4. Mira lo que pasó en la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 3. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Y qué pasó con Caín? Y Caín se enojó. Diga conmigo, ¿qué pasó con Caín? Se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Cómo empezó la caída de Caín? Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Ahí mismo, versículo 8, más adelante. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cómo empezó entonces este homicidio? Se enojó en su corazón. Ahora, la ira es una emoción, ¿sí? Y no es algo que lo vamos a poder evitar muchas veces. Nos vamos a enojar, nos vamos a irar en algún momento. Pero la Biblia es muy clara en Efesios 4:26 cuando dice: airaos, pero no pequéis. O sea, el punto no es tanto airarse. ¿Saben cuál es el punto, iglesia? ¿Qué voy a hacer con mi ira? ¿Qué voy a hacer con mi enojo? ¿Me explico? Porque muchos cogemos la ira y nos enojamos, y entonces con esa ira nos movemos y con esa ira tomamos decisiones. Y ahí es donde Dios nos dice: no vayas más adelante. Vas a irarte en algún momento, vas a enojarte en algún momento, pero detente. Y el Señor nos da la gracia. La ira no es pecado, sino el pecado es ¿qué hago con la ira? Ese es el pecado. Porque la palabra es clara, dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, no darle lugar y rienda suelta a la ira. Y vamos a ir viendo algunos puntos que nos van a ir ayudando para eso. ¿Ok? Ya, quizá. Ahora, algo que quiero tocar también, que creo que es muy importante. ¿Ustedes se han topado con personas que explotan de repente? Ya, no codea al que está al lado suyo, por favor. Ya empezaron a codear. ¿Se ha topado con personas que explotan y de repente tienen un arranque de ira? Ahora, algunos empezaron a pensar en otras personas. No, todos explotamos en algún momento, ¿ya? ¿Sí? Y yo me incluyo. Todos hemos explotado en algún momento. Veamos la razón por la que explotamos o por la que hay personas que tienen una tendencia a explotar mucho. La razón por la que una persona explota es porque tiene adentro suyo ira no resuelta. ¿Me escucha bien? ¿Por qué razón explotamos? Porque tenemos ira no resuelta. Ira no resuelta. Entonces, como el agua en una olla. ¿Qué pasa con el agua? Yo pongo agua en una olla, ¿sí? Si yo enciendo el fuego de la cocina y hay agua en la olla, va a llegar un punto, esa agua empieza a calentarse y va a llegar a un punto donde esa agua empieza a hervir. Pero ¿qué pasa si la olla está vacía? ¿Va a haber algo que hierva? No va a haber algo que hierva, no se va a derramar. ¿Qué pasa mucho con la leche, no? Ponen a hervir la leche y de repente se olvidaron. Si la olla no tenía leche, no iba a pasar nada. ¿Por qué muchas veces explotamos? Porque hay ira no resuelta. Entonces llega el momento donde la olla se derrama y explotamos. ¿Ok? Entonces el Señor es muy claro cuando nos dice: aprendan a manejar el enojo y la ira.
Entonces hemos visto que el asesinato viene precedido ¿por qué? Por el odio. ¿Qué precede al odio? La ira precede al odio. Ahora vamos a ver qué es lo que precede la ira. Anote ahí, la ofensa precede a la ira. ¿Qué es antes de la ira? La ofensa. La ofensa precede a la ira. Caín, ¿qué pasó con Caín? Caín se ofendió con Dios y con Abel, y por esa razón se enojó. Para Caín fue una ofensa que Dios no haya aceptado su ofrenda, que Dios haya aceptado la ofrenda de su hermano y no haya aceptado la ofrenda de él, y por eso Caín se ofendió y entonces Caín se enojó. ¿Qué es antes del enojo? La ofensa. La ofensa. Mateo 24, versículo 10. Dice la palabra del Señor: muchos tropezarán, entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. ¿Qué es la ofensa? La ofensa es un tropiezo, y vamos a irlo viendo. Mediante la ofensa, la gente tropieza y termina ofendiéndose. Cuando estudiamos el principio de honra, hace un momento vimos que un profeta no tiene honra en su propia familia, y se escandalizaban de Jesús. La gente se escandalizaba de Jesús. ¿Saben cuál es la palabra original allí? La gente se ofendía de Jesús. Vamos a Marcos 6, versículo 2. Rápidamente, ya lo leímos hace un momento, pero el versículo 3 leímos, ellos decían: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban. Usted puede poner ahí con seguridad, porque el diccionario griego define esta palabra también: tropezaban, se ofendían. Ellos se escandalizaban. ¿Qué significa que se escandalizaban de Jesús? Ellos se sentían ofendidos por Jesús. En la Nueva Traducción Viviente, yo se lo leo, no lo busque usted, dice versículo 3: se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. La gente de la familia de Jesús, la gente, los amigos que crecieron con Jesús, que vieron a Jesús crecer, los amigos que sabían que Jesús era un carpintero, o que su padre era un carpintero y que andaba con una caja de herramientas. ¿Qué pasó con esos amigos? Cuando vieron que Jesús hacía todas esas señales en medio de ellos, ellos se sentían ofendidos. Ellos tropezaron con Jesús, se escandalizaban de Jesús. Hay una palabra aquí en este pasaje: asombrarse, significa golpear, expulsar, alejar. Cuando Jesús empezó a enseñar y mostrar sabiduría, ellos se enojaron porque él era un carpintero que había crecido en el pueblo. Y ellos le habían visto crecer, ellos le habían visto desde su niñez. Entonces a ellos les ofendía que Jesús sea tan popular. Es como que usted viene hoy día y se encuentra con un amigo de la escuela, ¿verdad? Un amigo, el niño que era más calladito en la clase, el niño que no hacía desorden ni problema, pero usted lo ve hoy día y es un hombre exitoso, un hombre que ha tenido más éxito que el suyo quizás. Y entonces, ¿qué pasa usted? Se ofende en su corazón. Eso es lo que estaba pasando con Jesús. Jesús empezó a hacer prodigios, milagros, señales, y ellos se asombraban y se ofendían en el corazón por Jesús. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la ofensa. ¿Ok? Y eso es tremendo lo que pasa en Lucas capítulo 4. Miren lo que pasa en Lucas capítulo 4. Jesús está en la sinagoga, Jesús va a la sinagoga y Jesús coge el libro de Isaías y empieza a leer el libro de Isaías. Y miren lo que dice, Jesús empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, en la sinagoga de su ciudad. Pongan la atención, Jesús está en la sinagoga de su ciudad y comienza a leer el profeta Isaías, un capítulo que habla sobre el Mesías. Todos sabían que ese capítulo se trataba del Mesías, que un día Dios enviaría al Mesías. Y está ahí su gente, su pueblo. Y Jesús empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Todos sabían que este pasaje se trataba del Mesías. ¿Y qué pasó con ellos? Se escandalizaron de Jesús. Tú estás diciendo que Isaías estaba hablando de ti. Y se ofendían en su corazón de Jesús. Miren lo que dice el verso 28.
Lucas 4:28. Y todas en las sinagogas se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. ¿De qué se llenaron en el corazón? De ira. Verso 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad. ¿Para qué? Para despeñarle. Es decir, lo iban a botar por el abismo a Jesús. ¿Hasta dónde llegó la ofensa de ellos? Entonces hemos visto, el asesinato es precedido por el odio. El odio es precedido por la ira. La ira es precedida por la ofensa. Y ahora vamos a ver, ¿qué precede a la ofensa? Expectativas no cumplidas. Expectativas no cumplidas preceden a la ofensa. Mire lo que la palabra del Señor lo que dice. Lucas capítulo 7. Este es un pasaje que para muchos es difícil de entender. Juan está en la cárcel. Juan el Bautista está en la cárcel. Y Juan el Bautista en la cárcel comienza a escuchar de Jesús y manda a unos discípulos de él para que pregunten sobre Jesús. Miren, verso 18. Juan estaba en la cárcel, Herodes lo había puesto en la cárcel. Versículo 18. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas 7. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. Y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, miren lo que Juan manda a preguntarle a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista está diciendo, vayan y pregúntenle a Jesús, porque Jesús había llegado a la ciudad y Juan está en la cárcel. Entonces Juan le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? ¿Por qué digo que es un pasaje que puede ser difícil de entender? Porque cuando nosotros pensamos en Juan el Bautista, ¿quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo de Jesús. Recuerden que Elizabeth y María eran primas. Elizabeth, la mamá de Juan, y María, la mamá de Jesús, eran primas. Recuérdense que cuando María llegó a visitar a Elizabeth, cuando ambas estaban embarazadas, dice que el vientre, el bebé en el vientre de Elizabeth, Juan, que estaba ahí chiquito, saltó, fue lleno del Espíritu cuando María entró a la casa, porque María era portadora del Salvador. Juan fue el que bautizó a Cristo Jesús en el Jordán. Y Juan fue que cuando vio caminar a Jesús, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora lo vemos aquí a Juan cuestionando de alguna manera. Juan estaba en la cárcel y Juan manda a sus discípulos, pregúntenle a Jesús si él era el que había de venir o debemos esperar a otro. ¿Qué pasó? Los discípulos era como que le decían, Juan, ¿te acuerdas que tú bautizaste a un individuo en el Jordán? Bueno, ese individuo ahora está llevando a cabo cruzadas. Ese individuo está aquí en la ciudad y la gente lo está siguiendo. Es más, Juan en un momento, él reconoció, cuando ustedes han escuchado ese versículo que dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan estaba seguro de quién era Jesús, pero lo vemos en un momento aquí en Lucas 7 a Juan dudando. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Juan estaba ¿en dónde? Juan estaba en la prisión. Jesús estaba en la misma ciudad donde Juan estaba encarcelado. Y Juan envía a preguntarle, ¿eres tú aquel? Al inicio Jesús nos responde. Jesús, cuando los discípulos de Juan llegaron a Jesús, le dicen, Jesús, Juan nos envía a preguntarte si eres tú el que había de venir. Dice que Jesús no respondió. ¿Qué hizo Jesús? Se puso a sanar enfermos, se puso a liberar, se puso a obrar maravillas. Jesús no respondió en un inicio. Veamos el versículo 22, Lucas 7, 22. Ahí mismo. Respondiendo él, Jesús les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben a vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y miren lo que dice aquí: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. En otras palabras, Jesús está diciendo, bienaventurado el que no se ofende
por causa mía. Juan está en prisión por haber proclamado que Jesús era aquel que vendría. Y Jesús viene a su ciudad, la ciudad donde Juan estaba en prisión, a llevar a cabo una cruzada. ¿Y saben qué fue lo que le ofendió a Juan en ese momento? ¿Por qué Juan se escandalizó de Jesús? Soy su primo, estoy en la cárcel y él no me ha venido a visitar. Soy su primo, estoy en la cárcel. Pregúntenle a Jesús si él es realmente el que había de venir. ¿No se nos hace familiar muchas veces? ¿Cómo nos ofendemos y nos resentimos en el corazón? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo que Jesús debía hacer. Pero Juan en algún momento, no estamos juzgando a Juan, estamos entendiendo, porque Juan estaba en una situación dura. ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba en la cárcel. Y Juan por un momento se ofendió, se escandalizó de Jesús. Es por eso que Jesús dice: bienaventurado el que no se ofende por causa mía. Vayan, díganle a mi primo Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es aquel cuyos sentimientos no son lastimados, cuyos sentimientos no se ofenden. Bienaventurado aquel que no se ofende por causa mía. Iglesia, las expectativas no cumplidas producen ofensa. Cuando alguien no hace algo por nosotros, o cuando alguien hace algo diferente a lo que yo esperaba que esa persona haga por mí, ¿qué es lo que pasa? Nos ofendemos, nos escandalizamos. Por ejemplo, y esto es común en las familias, muchas veces las cuestiones entre padres e hijos son por cosas pequeñas. Los problemas que se dan son por cosas pequeñas. ¿Por qué razón? Porque nos ofendemos por cosas ínfimas, por cosas mínimas, y nos estamos ofendiendo continuamente, nos sentimos ofendidos. Y vamos a ver algo tremendo, y con esto vamos a ir cerrando. Dice la palabra del Señor. La palabra escandalizar viene de una palabra griega llamada, o es escandalón. Escandalón es la palabra griega de escandalizarse. ¿Saben lo que significa escandalón? Piedra de tropiezo. De aquí viene la palabra escándalo. Muchos saben. Alguien que hace algo escandaloso, a nuestro parecer, alguien que hace algo que es escandaloso desde nuestro punto de vista, puede que en realidad sea escandaloso eso, pero eso que esa persona hace se convierte en una piedra que nos hace tropezar. ¿Saben qué es lo que pasa? La piedra de tropiezo, el escandalón, es una trampa que Satanás prepara para nosotros. Satanás es muy astuto. ¿Y saben lo que hace Satanás? Satanás va a usar las piedras de tropiezo para hacernos caer y para que nos sintamos ofendidos. El Salmo 91 dice: Él te librará de la trampa del cazador. ¿Y saben lo que hacemos muchas veces en las familias? Si alguna vez tú me llegas a hacer eso, entonces es el fin. ¿Saben qué estamos haciendo? Le estamos dando a Satanás el escandalón. Le estamos dando a Satanás la piedra de tropiezo. Satanás dice: muchas gracias por ayudarme. Muchas gracias por darme esa piedra de tropiezo. Ahora yo sé, voy a dejar de probar e intentar todo lo anterior que quería hacer. Tú hablaste y tú dijiste: si esa persona me llega a hacer esto, si esa persona me llega a ofender, esa es la piedra que necesitaba. Y te la pone. Y entonces tropiezas. Satanás nos dice: me acabas de dar lo que necesitaba para acabar con tu matrimonio. Porque me acabas de decir que si tu marido alguna vez hace eso, entonces todo se acaba. Gracias por darme lo que necesitaba para atrapar a tu marido. Y voy a dejar de intentar todas esas áreas donde estaba trabajando y voy a enfocarme en lo que tú has dicho. Así es como preparamos nuestras propias trampas. Y Jesús, miren lo que dice Romanos 9:33. ¿Saben qué es Jesús? Miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos 9:33. Tal como está escrito: he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo. ¿Saben qué es Jesús? Jesús es una piedra de tropiezo. Jesús es una piedra de tropiezo y roca de escándalo.
El que cree en Él no será avergonzado. Jesús es dos cosas para nosotros. Y nosotros hoy tomamos la decisión. ¿Qué va a ser Él para nosotros? ¿Piedra de tropiezo? ¿O va a ser una roca sobre la cual construya mi casa? Amén. En las relaciones, cuando alguien nos ofende, esa ofensa pone una piedra en nuestro camino. Es como esto, ¿no? Jesús, ¿qué pasó? Jesús no fue a visitar a Juan. Eso fue una piedra de tropiezo. Por poco se tropieza Juan en eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando suceden las ofensas en nuestra casa? El marido dice algo que la ofende a la esposa. Entonces, ¿qué es lo que hizo el marido? El marido, de alguna manera, puso una piedra allí. Entonces nosotros venimos, ¿verdad? Y vemos la piedra. ¿Saben qué es lo que hacemos? Podemos hacer dos cosas, dos opciones tenemos. O me tropiezo o salto la piedra de tropiezo. ¿Qué vamos a hacer con la ofensa? ¿Me voy a ofender yo? ¿O voy a coger esa piedra y echarla por lejos y no recordarla más? ¿Saben lo que algunos hacemos? Cogemos la piedra y la guardamos. Y andamos cargando con esa piedra, con esa ofensa por años. Y andamos mostrándole a la gente, ¿sabes lo que él me hizo? Mira lo que él me hizo. Porque no respondimos de la manera correcta. Por eso es importante, y Jesús dijo, todo aquel que esté enojado con su hermano, no responda de la misma manera. Deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y trae tu ofrenda. No te enojes con tu hermano, porque cuando te enojas puedes empezar a desarrollar odio, y ese es el paso previo al asesinato. El odio precede al asesinato, la ira precede al odio, la ofensa procede a la ira, una expectativa cumplida precede a la ofensa. Pero aquí con esto terminamos. El perdón precede al amor. El perdón precede al amor. ¿Qué voy a hacer con ofensa? Mateo 5:43 dice la palabra del Señor. Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ustedes han escuchado de Jacob y Esaú, muchos de ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? Jacob de alguna manera usurpó y le quitó los derechos de la primogenitura a su hermano Esaú. Y en Génesis 27, dice la palabra en el versículo 41, aborreció Esaú a Jacob. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué pasó Jacob en su corazón? Esaú aborreció a Jacob en su corazón y entonces dijo, voy a matar a mi hermano Jacob. Lo aborreció, lo odió y decidió matarlo, porque el odio conduce al homicidio. Pero unos años más tarde leemos en Génesis 33, cuando Jacob estaba regresando, esto es glorioso, mire la palabra del Señor. Alzando Jacob sus ojos y miró, y he aquí venía Esaú. Jacob se había ido de esa tierra. Jacob había empezado su familia. Su familia había crecido, había sido bendecido. Y él regresa a Esaú. ¿Recuerdan que Esaú quería matarlo? Esaú lo odiaba y había tomado la decisión de matarlo. Miren lo que dice la palabra en Génesis 33. Miren, dice, he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. ¿Cuántos hombres traía Esaú? 400 hombres. Entonces él repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Ok, si alguien me odia y quiere matarme y viene con 400 hombres, ¿para qué es? No es para darme una bienvenida. Si me odia y quiere matarme y viene con 400, es para cumplir su deseo.
Pero miren el versículo 4, miren lo que pasa. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Cómo es que Esaú pasó de odiar y desear matar a su hermano a amarlo, abrazarlo y besarlo? Porque él lo perdonó. Y esa es la única manera. ¿Cómo podemos entonces perdonar? Cuando recibimos la gracia. Nadie puede perdonar si no ha recibido la gracia del Señor. Porque dice la palabra, lo que de gracia recibimos, de gracia también vamos a dar. Entonces, ¿qué es lo que precede al perdón? La gracia precede al perdón. Amén. Por eso le hemos llamado a el principio del amor. Porque Dios quiere que tomemos las decisiones correctas. ¿Por qué se nos hace difícil perdonar? Porque no hemos recibido la gracia. Pero un corazón que recibe la gracia va a ser posible perdonar. ¿Qué vamos a hacer con las piedras de tropiezo que se ponen delante de nosotros? Yo sé que esto es difícil y suena muy bien aquí en la teoría y en la predicación, pero iglesia, tenemos la gracia y el poder de Dios para que cuando viene una ofensa, yo reflexione y diga, Señor, no me voy a dejar, no voy a tropezar en esa piedra de tropiezo. ¿Ven? ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Espíritu Santo, hemos escuchado tu palabra. ¿A quién necesitamos perdonar, Señor? Por favor, vamos a cerrar nuestros ojos, no nos distraigamos. A unos chicos que vamos a subir para la orquesta, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos, porque el Espíritu Santo todo nos quiere hablar hoy. ¿A quién necesitamos perdonar? ¿O quién nos puso una piedra de tropiezo y nosotros la vimos y caímos allí? Y nos ofendimos. Perdonar en griego, ¿saben lo que significa perdonar? Soltar, dejar ir en paz, enviar, absolver. Cuando Dios te perdonó, Él te liberó del castigo por el pecado. Él te absolvió del juicio. Por eso, cuando tú perdonas verdaderamente, significa que tú los estás dejando libres. Cuando la persona no sabe que tú te has ofendido, no es necesario que tú vayas y se lo digas, ¿sabes qué? Tú un día me hiciste esto y me ofendió y yo me enojé contigo. La palabra es muy clara. Yo debo aprender a responder de la manera correcta. ¿Qué son las ofensas? Son piedras de tropiezo. Si usted ve una piedra de tropiezo y se da cuenta que eso es una piedra de tropiezo, ¿va a querer tropezar allí? No sabemos por qué se dan muchas veces las piedras de tropiezo, pero lo que sí sabemos es que hemos recibido del Señor el poder para saltar las ofensas y para no vivir en amargura y no vivir recordando esa ofensa y no cargar esa piedra por años. Muchos están cargando por años la misma piedra de ofensa. No sabes lo que me hizo. ¿Y qué tiempo te hizo eso? Hace 25 años atrás. Y muchas veces seguimos cargando piedras que no deberíamos cargar. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos capacita para liberar perdón y liberar su gracia. Por eso hemos dicho, ese es el principio del amor. No matarás es mucho más que una lista de no hagas. No matarás es el principio. Voy a responder correctamente ante una ofensa. Porque si yo no respondo correctamente a una ofensa, la ofensa produce una expectativa no cumplida. La expectativa me lleva
me lleva a la ira, al enojo, al odio, y así termino en homicidio espiritual. Entonces Dios nos quiere cuidar de eso. Dios quiere guardar nuestros corazones para que podamos ser bendecidos en la tierra que Él nos da. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos libertad sobre toda vida, sobre todo corazón. Trae a nuestra memoria, Espíritu Santo, aquello, Señor, que nos ha mantenido ofendidos, y que hoy podamos liberar perdón. Porque el que recibe gratuitamente puede entregar gratuitamente. El que ha recibido de gracia puede dar de gracia y libremente. Padre, en esta hora entendemos que no tenemos que ganarnos tu perdón. Tú ya nos perdonaste, tú ya nos amaste, Señor. Y hoy, Padre Celestial, de esa gracia que hemos recibido, queremos entregar. Puede usted, allí donde está, mencionar los nombres de las personas a las cuales usted necesita perdonar. Ahí no tiene que decirlo en voz tan alta, susurrar simplemente: perdono a esta persona, porque eso fue una piedra de tropiezo para hacerme caer y robar mi destino. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, recibimos de ti la gracia y el perdón. Es nuestra decisión vivir en libertad, Pastor Ferse. Es nuestra decisión vivir en libertad. Es nuestra decisión hoy seguir cargando la piedra de tropiezo. No echemos la responsabilidad al otro. Jesús no cometió ningún pecado, dice la palabra, pero Jesús es piedra de tropiezo para muchos. ¿Cómo lo ven? Jesús es piedra de tropiezo para muchos, pero también es una roca sobre la cual podemos construir nuestras casas. La decisión está en nosotros hoy. ¿Me voy a ofender y resentir por lo que la gente haya hecho con o sin razón, injustificadamente? No. Dios me manda a perdonar. Ahora, el último punto fue: el perdón precede al amor. ¿Por qué razón? Porque no es que yo tengo que sentir para perdonar. No, el perdón es una decisión. Y cuando yo perdono, entonces el amor va a continuar. El amor va a ir ligado. ¿Sí? Entonces yo voy a amar a una persona a la que he liberado. No es lo contrario. El amor va a fluir cuando yo haya perdonado. Y vamos a ver a Dios moverse, porque Dios te da una tierra para que te vaya bien y para que tus días sean prolongados. Amén.